Los saludo a cada uno de ustedes, queridos estudiantes de este curso bíblico El Reino de Dios. Les doy las gracias por estar cada semana conectado tanto en la página de la Facultad Bíblica por el aula virtual, y este curso también ha sido retransmitido completo por retorno.tv. Así que estamos saliendo por los dos lugares, por supuesto por el aula virtual de la Facultad Bíblica y también por retorno.tv, como todas las semanas. Hoy nos toca la clase número 15. 15. Ustedes saben que el curso bíblico El Reino de Dios se ha compuesto de dos módulos este año. Módulo 1, que lo hemos dado el segundo semestre del año pasado, y módulo 2, que lo estamos dando ahora, y ya hemos llegado a la clase número 15. Cada módulo ha tenido 16 clases, y esta es la anteúltima del segundo módulo. Así que yo les agradezco a todos ustedes por la perseverancia, por haber estado acompañándonos durante estos 4 meses cada módulo. Y bueno, tenemos la intención de realizarlo completo nuevamente, pero ya no en esta forma. Vamos a cambiar la forma de darlo en módulos más cortos, módulos de 2 meses cada uno, pero eso será novedad probablemente para el segundo semestre o para el año que viene. Es bastante probable que lo hagamos así el año que viene, porque estamos combinando con algunas otras sedes de otras provincias para hacerlo de esa manera. Es un curso que ha despertado mucha atención, mucho interés, y yo les agradezco a ustedes por habernos acompañado en todo este proceso que ha significado sentar las bases de la doctrina bíblica, la doctrina del reino de Dios. Permanentemente, no digo todos los días, pero casi permanentemente estamos recibiendo reconocimientos por este curso. El módulo que más ha impactado es el módulo 1, y lo han estudiado muchos pastores y otros pastores lo están enseñando, y estamos recibiendo reconocimientos por este curso. Ha sido muy útil y muy edificante para aquellos que lo han podido realizar, y algunos también se han abocado a enseñarlo, algunos pastores. Algunos pastores inclusive lo están enseñando a otros pastores, y lo están compartiendo con otros pastores. Así que yo les agradezco por el interés, la perseverancia de haber estado con nosotros acompañándonos en estas 16 clases primero y estas 16 segundas, de las cuales hoy estamos por la clase número 15. El texto lema que hemos utilizado para este curso es, refiriéndose a los hermanos de Berea, dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y la razón por la que el apóstol Pablo dice que, Lucas, el historiador médico, dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, es porque recibieron la palabra con toda solicitud, pero además se tomaron el trabajo de escudriñar cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo los invito a escudriñar cada día las Escrituras para ver si las cosas que han aprendido y siguen aprendiendo en esta facultad bíblica son así o no son así, porque la única verdad con que nosotros contamos como parámetro, como marco de referencia, es la palabra de Dios. Dios no se equivoca. Probablemente los maestros o los profesores, como en el caso mío, podemos tener algún tipo de error, pero Dios no se equivoca, así que vale la pena escudriñar las Sagradas Escrituras para ver si las cosas que les estamos enseñando son así o no son así. El tema de hoy es el silencio de Dios, capítulo 15 del libro, el silencio de Dios, y vamos a hablar de dos aspectos. Vamos a hablar primero de qué significa o qué puede llegar a significar cuando Dios hace silencio frente a circunstancias adversas que podamos estar atravesando como sacerdotes de Dios, como siervos de Dios, como líderes
de la iglesia. Cuando digo sacerdotes de Dios me estoy refiriendo a todos los creyentes, porque bíblicamente Dios ha hecho un pacto con nosotros, con su pueblo, con su iglesia, de que seamos un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, lo primero que quiero hablar es un poco de la historia de José y qué enseñanza podemos obtener de José en la cisterna, antes de ser vendido a la caravana de ismaelitas que iban a vender mercaderías a Egipto. Pero quiero destacar también otro tema muy importante y está basado en los versículos probablemente 26 y 27 de la lectura que vamos a hacer ahora, donde se levanta uno de los hermanos, que fue Judá, y le propone a los hermanos venderlo a José a la caravana de ismaelitas. Y todos los hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, yo quiero que analicemos a Judá en esa ocasión específica como un ciego guía de ciegos. Un ciego que guió a sus hermanos, que también estaban ciegos, en ese momento no podían ver ni el propósito de Dios, ni la relación que los unía con su hermano José. Así que esto es concretamente la propuesta para hoy y sin más introducción vamos a comenzar a desarrollar la lección. La lectura bíblica va a estar enfocada en Génesis 37 del 23 al 27, Génesis 37 del 23 al 27, que inmediatamente paso a leer, se lo voy a poner más grande en su pantalla para que podamos leer juntos. Dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan. Interesante, ¿no? La relación, ¿no? Tiran a su hermano en una cisterna y se sientan a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Esta es la lectura sobre la que vamos a basar toda la clase de hoy. Yo quiero que ustedes comiencen notando cosas que podemos subrayar en nuestra Biblia en esta lectura que hemos realizado. Si usted tiene una lapicera, un lápiz, un marcador, un resaltador, úselo, porque vamos a destacar algunas cosas en relación con esta lectura. Vamos a destacar 6 cosas. Y lo vamos a relacionar con nuestro propio ministerio sacerdotal como sacerdotes de Dios. La primera cosa que vamos a subrayar en el versículo 23 es cuando llegó José a sus hermanos. No llegó José a extraños, no llegó José a ismaelitas, no llegó José a egipcios, llegó José a sus hermanos. Y ahí tenemos para subrayar algo que vamos a analizar un poquito más adelante. La segunda cosa para desarrollar es también en relación con el versículo 23, que dice que ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Es muy significativo este párrafo. Ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. La tercera cosa en el versículo siguiente, en el 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Cuarta cosa en el versículo 24, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Anoten eso es muy importante. Cisterna vacía, sin agua. Pasemos al versículo siguiente y resaltamos la quinta cosa, y se sentaron a comer pan. Se sentaron a comer pan, sus hermanos. Vamos a la sexta cosa y última,
que va a ser completo los versículos 26 y 27, donde dice que entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Vamos a comenzar desarrollando estos 6 puntos que les acabo de mencionar, que ustedes resalten o subrayen en sus Biblias. Vamos a hacer el análisis de esos 6 puntos. La realidad es que estamos viviendo, y todos nos damos cuenta por las señales, de que estamos viviendo los últimos tiempos antes de la segunda venida de Yahshua, su venida para llevar a los suyos, para que lo recibamos en las nubes y luego emprendamos, lo acompañemos en su segunda venida, lo acompañemos en el resto del viaje de su segunda venida hacia la tierra. Y Yahweh nuestro Dios, en este tiempo previo a su segunda venida, en su soberanía, está formando su propio pueblo. Hemos estudiado este tema y hemos estudiado que están entrando, terminando de entrar la plenitud de los gentiles, para que luego el Señor abra el entendimiento de su primogénito de Israel, para que entren ellos también, luego que hayamos entrado la plenitud de los gentiles. Eso lo van a leer con más entendimiento y con más profundidad en el capítulo 11 del libro de Romanos. Sabemos que el pueblo de Dios es un remanente, es un remanente. Usted dice, ¿el pueblo de Dios es la iglesia? No. Entonces usted, no la iglesia institucional, eso seguro. Entonces dice, tanto nos habremos equivocado, nos tendríamos que haber convertido al judaísmo. Pero también les voy a decir que aquellos que practican la religión del judaísmo tampoco bíblicamente representan al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es la religión que representa al pueblo de Dios? Ninguna de estas ni ninguna otra, aunque se autodenomine cristiana. El pueblo de Dios siempre ha sido en la Torá, en los profetas y en el Nuevo Testamento un remanente. Un remanente. Ese remanente que ha obedecido la revelación de hacer teshuvá y de vivir por la emuná, entendiendo por teshuvá al verdadero arrepentimiento bíblico, que significa retornar al Padre a través de su palabra, que a su vez su palabra, la palabra del Padre, es Jesucristo, que es la palabra hecha carne, es el Logos hecho carne, es la Torá hecha carne. Y entendiendo que emuná, para poder vivir en emuná, el justo por la emuná vivirá, es el vivir con fidelidad al Señor, creer en su pacto, confiar en Él y obedecer su Torá. Ese es el remanente. No importa cuántos estén sentados en las bancas de las diferentes religiones institucionales, el remanente que Yahshua viene a buscar en su segunda venida es este que les acabo de mencionar, aquel que hace permanentemente, no que ha hecho una vez, que hace permanentemente teshuvá y que vive en emuná o por emuná, y justo por la emuná vivirá. Esa es la congregación de sus escogidos, la que también es llamada Kehilá en hebreo o eclesía en griego, y para multiplicar y edificar su iglesia, nos ha dado a cada uno de nosotros, la gracia de llamarnos y usarnos como instrumentos suyos. A cada uno de nosotros. Y no me estoy refiriendo a los pastores solamente. Me estoy refiriendo a todo creyente que ha entendido que el pacto de Dios en la Torá, el pacto de Dios en los evangelios, el pacto de Dios en las epístolas apostólicas y el pacto de Dios en Apocalipsis es que seamos un reino de sacerdotes y gente santa. Sin embargo, a pesar del altísimo honor
que significa esto, haber sido salvados y llamados por Dios a servirlo como sus sacerdotes. Y recuerden, sus sacerdotes en primer lugar en nuestra propia familia, en nuestro hogar, segundo en la familia de Dios y tercero hacia el mundo. Es un altísimo honor poder servirlo en estos tres ámbitos de nuestro sacerdocio, pero debemos tener plena conciencia de lo que significa que la iglesia, que su pueblo, es la esposa que el Padre está preparando para su Hijo para cumplir su propósito eterno, lo que en Efesios llama su propósito eterno y lo que también en el libro de Efesios se llama el misterio escondido de los tiempos. Y también no nos debemos olvidar que Él la está preparando a la esposa para su Hijo a su manera. Y anoten esto, a su manera y no a nuestra manera. A su manera y no a nuestra manera, por más religiosos, pastores, curas, rabinos o lo que seamos, por más doctores en teología que seamos, Dios está preparando a la esposa para su Hijo a su manera y no a nuestra manera. Cuando pretendemos ser siervos de Dios, pero no nos alineamos a las instrucciones de su palabra, en relación primeramente a nuestra propia vida, con nuestra función sacerdotal en segundo lugar en nuestro hogar, porque todo empieza en nuestra propia vida, alinearnos a su palabra en nuestra propia vida en primer lugar, luego en nuestra función sacerdotal en nuestro hogar, luego en nuestra función sacerdotal en la iglesia en cuanto a su multiplicación, a la forma y funcionamiento bíblico de la iglesia, en cuanto a la edificación de la iglesia, y hacia el mundo en cumplimiento de la Gran Comisión y en cumplimiento también del testimonio nuestro hacia los gentiles, hacia los inconversos. Entonces, cuando no nos alineamos con sus instrucciones, con las instrucciones de su palabra, Dios nos deja solos. Y este es el tema que voy a desarrollar hoy. Cuando no nos alineamos a las instrucciones de su palabra en todos los ámbitos de nuestro ministerio sacerdotal, Dios hace una cosa muy simple, nos deja solos. Por eso el tema de esta clase es el silencio de Dios. Dios nos deja solos. Entonces, yo no quiero aseverar que nos deja solos. Prefiero decir, por eso le puse ese título, que Dios hace silencio. Entonces aparece en nosotros esa tristísima sensación de estar metidos en una solitaria, oscura y profunda cisterna, así como lo estuvo José cuando fue arrojado por sus hermanos. Entonces, vamos a analizar la situación de José en la cisterna, en esa oscuridad, en esa soledad, en ese silencio, sin olvidarnos de que José era una persona que había recibido la revelación de Dios, o sea que tenía en su mente y en su corazón la conciencia del propósito de Dios para su vida. Había recibido la revelación de Dios en sueños en cuanto a su magnífico futuro, puede ser, en Dios. Y acá está el detalle. Su magnífico futuro. Probablemente José se haya olvidado de la última parte. Su magnífico futuro en Dios. Probablemente se haya olvidado de en Dios. Y se lo haya tomado como un mérito propio o un motivo de vanagloria personal. Se haya olvidado de que su magnífico futuro era en Dios y Dios cumplió ese propósito. Ahora, y yo invito a cada uno de ustedes, queridos estudiantes, a que piensen, analicen las similitudes de la situación de José con la tuya propia. Vamos a personalizar hoy en esta clase. Cada alumno que está viendo esta clase en vivo ahora y que la verá luego on demand cuando esté subido el video a la Facultad Bíblica,
tómelo a partir de ahora como algo personal, como un autoexamen personal de cada uno en cuanto a al cumplimiento de su ministerio, de su función sacerdotal como sacerdotes de Yahweh nuestro Dios. En primer lugar, nosotros mencionamos 6 cosas, vieron en esa pantalla que habíamos visto antes. La primera cosa que mencionamos es que en el versículo 23 habla de cuando llegó José a sus hermanos. Y tal vez hemos confundido nuestra función ministerial y hemos transformado las reuniones de la congregación de Dios en una liturgia, o peor todavía, en un espectáculo teatral, donde nosotros y algunos de nuestros más allegados colaboradores han sido los protagonistas o de esa liturgia, por hacerlo religioso, o de ese espectáculo teatral, por hacerlo más cerca de la realidad, porque en realidad lo que se le llama plataforma en las iglesias, ustedes ya saben porque lo hemos estudiado, y si ustedes estudian la historia de la iglesia, fue tomado literalmente del teatro griego. No es más que un escenario tomado del teatro griego. Entonces, se ha armado un modelo que se le llama en los libros de teología el modelo púlpito-banca. Púlpito-banca. Tomado por la iglesia romana, como les acabo de decir, directamente del teatro griego. Pero Dios no consiente en que Babilonia se meta dentro de su propia familia, porque esto no ha sido más que meter a Babilonia en la iglesia, porque sería como cuando Aarón hizo el becerro de oro para alegrar al pueblo. Si ustedes leen la Biblia, le va a llamar la atención. ¿Por qué Aarón, que tenía un llamado sobre él, que había sido el formador del pueblo de Israel cuando estaba en la esclavitud? Porque Moisés tuvo 40 años exiliado de Israel, cuidando ovejas en el desierto. El que realmente transmitió la palabra de Dios a ese pueblo de esclavos fue Aarón. Y como un sacerdote como Aarón, que luego llegó a ser el sumo sacerdote de Israel, puede haber hecho un becerro de oro con el propósito de alegrar al pueblo. Para que el pueblo esté contento, le permitió hacer rituales sensuales en torno a un ídolo que él mismo le construyó. Es impresionante. Yo les pregunto a ustedes, amados sacerdotes de Dios, ¿cuántas veces has construido ídolos para la congregación? ¿Cuántas veces has construido ídolos para la congregación para que se sientan contentos, alegres y puedan liberar sus emociones en las reuniones? Pero en estos últimos tiempos, todo ha cambiado. ¿Se dieron cuenta que todo ha cambiado? ¿Cuántas iglesias se cayeron? ¿Cuántas iglesias que estaban fundadas en las emociones, en liturgias, en shows, en espectáculos, han desaparecido literalmente? Hoy, decimos que eso está sucediendo por la pandemia, por el aislamiento social, porque en muchas ocasiones han suspendido las actividades religiosas por decretos gubernamentales, y cuando las han permitido han limitado al 30% de la capacidad de los salones. Pero yo les digo una cosa, esto fue como la gota que rebasó el vaso, porque esto ya venía sucediendo. ¿Por qué venía sucediendo? Yo les aviso, esta lección que les estoy dando hoy, no la preparé durante la pandemia o durante el aislamiento social, la preparé antes, tal vez hace 1 o 2 años atrás, o 2 años o 3 años atrás, antes de que estuviéramos en una situación sanitaria como la actual. Y ya estaba pasando esto porque yo lo menciono en la lección esta que estamos hablando. ¿Por qué ya estaba pasando? Porque el show o el entretenimiento a partir del estímulo de las emociones, ese entretenimiento que no era más que
reuniones con mensajes de predicaciones de autoayuda y después el resto una sesión terapéutica, una sesión de liberación de endorfinas y de emociones y demás, donde la gente salía aliviada, pero que en definitiva no transformaba su vida, ni le daba ni sentido a su vida, ni un cambio en su vida, ni una verdadera llenura de la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué digo que ya estaba pasando antes? Porque el conocimiento de la palabra de Dios en los últimos años ha estado al alcance de cualquier creyente que quiera acceder a ese conocimiento, al alcance de cualquiera, ya sea leyendo bibliografía o a través de las redes sociales. Usted se mete y encuentra maestros de todos los tamaños, de todas las razas, de todos los idiomas, llena las redes sociales. Entonces es fácil que las personas se den cuenta o que se hayan dado cuenta del engaño y la manipulación a la que han sido sometidos por sus pastores. Yo no estoy hablando de todos los pastores, estoy hablando de los que han hecho esto, que han fundado el reino de Dios, porque este es un curso del reino de Dios, que han fundado el reino de Dios en este tipo de liturgias. Entonces, cuando las personas salieron y vieron de que había mucha liturgia y poca Biblia, y que habían depositado su confianza ciegamente en personas que los han mantenido entretenidos, pero que no les han asegurado ni siquiera su propia salvación, y que los han tenido entretenidos en enseñanzas de autoayuda, psicológicas, sociológicas, terapias de grupo, etc. Entonces se han sentido defraudados y tenemos más gente afuera de la iglesia en estas condiciones que gente adentro de la iglesia. Si ustedes analizan y salen y reciben comentarios, como nosotros recibimos permanentemente, tienen más gente afuera de la iglesia en estas condiciones que adentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cualquier creyente que tenga la iniciativa de escudriñar las Escrituras seriamente ha descubierto que el Espíritu Santo no fue dado para balbucear palabras ilegibles o producir borrachera espiritual, ni ninguna otra emoción humana. Hoy los creyentes saben que el Espíritu fue dado para dar las instrucciones del pacto de Dios en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. Entonces se ha ido terminando gradualmente la fantasía emocional que algunos pastores le habían venido vendiendo, y la confianza en esos pastores se ha ido perdiendo. Entonces, cuando los pastores sin instrucción bíblica, se han transformado en engañadores y oportunistas, pretenden llegar a sus hermanos, se encuentran con varias sorpresas bastante desagradables. Acuérdense de qué estamos hablando. ¿Cuál es el texto de referencia? Cuando llegó José a sus hermanos. Por eso estoy diciendo, cuando estos pastores que no han profundizado en el conocimiento de la palabra de Dios, algunos, porque es lo que han aprendido. Yo diría la mayoría es lo que han aprendido. Han aprendido una liturgia y han transmitido una liturgia. Otros han ido probando y han visto cosas que le dieron resultado en el manejo del grupo congregacional. Yo no estoy hablando de ninguna manera de mala intención en el 100% de los pastores. Estoy hablando de un 90% bien intencionado, pero que en definitiva, al no haber profundizado el conocimiento de las Escrituras, una correcta interpretación, al haber rechazado todo el Antiguo Testamento por estar abolido, y enfocarse no más en el Nuevo, y han rechazado la mayoría de la palabra de Dios, han rechazado a Yeshua, porque Jesucristo
es el Antiguo Testamento hecho carne, porque cuando está escrito esto en el Evangelio de Juan, capítulo 1, no había Nuevo Testamento, así que la única manera de que el verbo, el logos, se haga carne, se está refiriendo al Antiguo Testamento hecho carne. Cualquiera que rechaza el Antiguo Testamento automáticamente está rechazando a Jesús, que se hizo carne, que fue el logo, que fue la palabra de Dios, que fue la Torá de Dios, hecha carne, que habitó entre nosotros. Entonces, el problema es cuando vino José a sus hermanos, nos puede pasar que cuando lleguemos a nuestros hermanos que están descubriendo no digo la profundidad, digo un poco más de profundidad de las Escrituras, y como no tienen el fundamento que nosotros les deberíamos haber dado como pastores, son atraídos por todo viento de doctrina. Cualquiera que habla en internet, cualquiera que habla por las redes, es atractivo porque son personalidades atractivas, personalidades vendedoras, personalidades con una dialéctica muy convincente. Entonces un día están con uno, otro día están con otro, y decimos, ven, los hermanos se están yendo por las redes y tienen un montón de maestros y están confundidos. Pero ¿de quién es la culpa? Es nuestra, porque no le hemos enseñado la profundidad de la palabra de Dios con la correcta interpretación como lo hizo Yeshua. Jesucristo hizo eso durante 4 años de su ministerio, enseñó la palabra de su Padre en la correcta interpretación porque Él era la palabra hecha carne. Entonces nos encontramos con los hermanos. ¿Y qué dice el punto 2? Que los hermanos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Los hermanos de José le quitaron la túnica de colores. Los mismos hermanos le quitaron la túnica de colores. ¿Qué era la túnica de colores? La túnica de colores con que vestía José era lo que lo identificaba con la preferencia del padre. La que lo identificaba con la preferencia del padre. Entonces, ¿cuál era su diferencia con sus hermanos? La diferencia entre él y sus hermanos era la túnica de colores que lo identificaba con la preferencia de su padre. Entonces decimos que ha llegado el tiempo en el que por más que algunos griten, yo soy el pastor y me tienen que obedecer, y que lo griten hasta quedar disfónicos desde el púlpito, yo soy el pastor y me tienen que obedecer, ya no tienen la túnica de colores que el Padre les había dado cuando los llamó al ministerio. El llamado al ministerio es una túnica de colores que nos viste. Pero cuando los hermanos pasan lo que mencionamos antes, empiezan a descubrir la profundidad de la palabra de Dios, el pastor se quedó sin basamento para ejercer su autoridad, porque la autoridad de un siervo de Dios está en la palabra de Dios. Entonces ahora se quedaron sin la túnica de colores, se quedaron desnudos frente a sus hermanos. Las miserias de su vida privada ha quedado a la vista de todos. También ha quedado a la vista de todo el mundo su propia familia y eventualmente las miserias de su propia familia, su relación con su esposa, etc. Ha quedado evidenciado o se ha producido la sospecha de dónde ha sacado el dinero con que ha vivido mucho mejor que sus hermanos durante estos años. ¿De dónde? ¿Por qué vivía con 2 autos, una casa, inversiones, la mejor ropa, cuando en la iglesia había hermanos que no tenían para comer o estaban vestidos andrajosamente? Cuando realmente lo único que hace es ser pastor. Ha quedado a la vista inclusive sus principios, sus valores, sus ambiciones y eventualmente sus mentiras sobre algunas interpretaciones bíblicas. Entonces vemos en el versículo 24, como punto 3, que le tomaron y le echaron en la cisterna. Yo sé que es una lección dura esta, es la más dura de los 2 módulos de este curso, pero es necesario que nosotros nos autoexaminemos con esta lección. No quería terminar este módulo, este curso, sin dar esta lección para que nos autoexaminemos. Porque dice que los hermanos le tomaron y le echaron en la cisterna. Entonces los hermanos mismos fueron los que lo echaron en la cisterna. Mientras que deciden sin ningún apuro qué es lo que van a hacer. Muchas veces
sentís que estás en la cisterna. Y yo conozco muchos pastores, están relacionados conmigo muchos pastores. Y a veces me queda la sensación de dolor, porque lo que me transmiten es que se sienten en la cisterna. Porque han atravesado por estas situaciones. Y ya les digo, no por un mal espíritu, no por una mala actitud, no por un mal corazón, sino porque fueron enseñados de esa manera y transmitieron lo que enseñaron y nunca se ocuparon de profundizar el conocimiento de las Sagradas Escrituras para conocer a Dios de la Biblia a través de la Biblia y sus instrucciones. Entonces repitieron lo que ellos recibieron. Entonces este es el tiempo de cambiar esa actitud. Entonces, me duele, sinceramente me duele cuando les veo la cara y los veo en esa pantalla grande que tengo ahí atrás de la cámara, cuando hago las reuniones por Meet o por cualquier otra videoconferencia, y los miro, y mientras que estamos hablando yo les miro a través de los ojos del corazón, a través aún de los gestos de su rostro, principalmente de los ojos y de la boca, y veo la sensación de tristeza, de desazón, de insatisfacción, porque llegan a sentirse como José, que están en la cisterna, porque perdieron todo aquello a lo que le habían asignado un valor, un gran valor en la vida: el ministerio, la fuente de ingresos, el prestigio, la propia identidad, y a veces ha peligrado hasta el propio matrimonio y los hijos, ¿no? Y los hijos. Muchos hemos conocido que se han enriquecido literalmente con el dinero de los diezmos y ofrendas. Algunos, tal vez en otros países, yo no estoy hablando de nuestro país, pero otros vivieron vidas muy lujosas. Yo no conozco a nadie que ande en jet privado en otro país, pero sí conozco a algunos de otros países que sí andan en jet privado. Pero algunos vivieron vidas más lujosas, como les dije hace un rato, que la de la media de los hermanos de la congregación. Otros se asignaron sus propias remuneraciones con el dinero del cuerpo. Otros pensaron que su propio bolsillo era la caja de la iglesia, entonces todo el dinero que entra a la iglesia va a mi propio bolsillo. Y otros he visto, y los he visto yo personalmente, haciendo ostentación de lujos, mientras que en la congregación había hermanos con necesidades insatisfechas. Otros usaron a los hermanos, inclusive a los hermanos pobres de la congregación, para que dieran abundantes ofrendas a falsos apóstoles. No estoy hablando de ahora ofrenda a los pastores, no. Usaron aún a los hermanos, y yo lo he visto pasar al frente y gente que no tenía dinero poner en el sobre una promesa de dinero, un compromiso. Ellos le llamaban, pactaban con Dios. En definitiva, abundantes ofrendas para falsos apóstoles y falsos profetas que andaban dando vueltas por las iglesias, por el mundo, solamente para quedar bien con ellos, demostrando el propio poderío económico de la propia congregación y, fundamentalmente, dando para recibir de ellos la reciprocidad correspondiente. O sea, si yo los recibo en los mejores hoteles acá en mi ciudad, los llevo a los mejores restaurantes en mi ciudad y le hago exprimo a la congregación para que le dé jugosas ofrendas acá en mi congregación, cuando yo vaya a su país, a su congregación, están obligados a hacer exactamente lo mismo conmigo. O sea, hay cosas que han sucedido, que han llevado, ya inclusive antes de esta cuestión sanitaria, a que muchos hermanos hayan empezado a dejar las congregaciones porque han empezado a descubrir en la palabra de Dios que la situación no estaba ajustada al modelo bíblico, que la situación no estaba ajustada al modelo bíblico. En el punto 4 vamos a decir que dice, pero la cisterna estaba vacía, en el versículo 24,
no había en ella agua, no había en ella agua. La palabra de Dios es el agua. Nunca se olviden, la palabra de Dios es el agua. Nosotros leemos en Efesios capítulo 5 que maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y miren el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero el versículo 26 quiero que note que siempre el agua es la palabra de Dios, siempre. Acuérdense del tabernáculo allí en el desierto, que es el modelo que Dios le dio a Moisés, se lo hizo ver al tabernáculo del cielo, ese tabernáculo que está en el cielo, donde Jesucristo entró como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, entró en ese tabernáculo en el cielo y pasó hasta el lugar santísimo y roció su propia sangre sobre el propiciatorio delante de la Shekinah del Padre. Entonces, pero antes de llegar ahí, si usted se acuerda del tabernáculo que hizo construir Moisés, luego de la cruz, que es el altar de bronce, viene el lavacro, también de bronce, pero hecho con los espejos de las mujeres israelitas, porque el espejo no era un vidrio como ahora, sino que eran planchas de bronce pulidas donde se reflejaba la imagen. Entonces, es interesante que ese lavacro, donde se debía lavar el sacerdote antes de ejercer su ministerio en el lugar santo, era un lavacro, la palabra lo dice, donde se lavaba, había agua, pero había un espejo. Entonces el lavacro es la palabra de Dios, el agua es la palabra de Dios, el espejo que refleja nuestra propia vida siempre es la palabra de Dios. Pero dice acá la Escritura que esa cisterna no tenía agua. Y Yahshua dice que el Espíritu Santo nos va a dar del agua. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Yahshua se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y usted dice, no, pero estaba hablando del Espíritu Santo. Sí, claro, un versículo 2 más adelante dice, y esto decía del Espíritu Santo que habían de recibir porque el Espíritu Santo todavía no había venido. Perfecto. Pero la función del Espíritu Santo, ¿saben cuál es? Dar la palabra de Dios en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. Siempre el agua sigue siendo la palabra de Dios. ¿Por qué sucede que alguien que ha recibido la revelación de Dios y ha sido llamado para cumplir un ministerio, en un momento se encuentre en el fondo de una cisterna vacía, sin agua? Sin agua. El hombre que había recibido la revelación de Dios con 2 sueños de niño y había sido identificado y diferenciado por una túnica de colores y había sido amado por el Padre, ahora, en lugar de estar cumpliendo su ministerio, el propósito para el que Dios le había dado la revelación, ahora está en el fondo de una cisterna que no tiene agua. Dice Jeremías capítulo 2, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces la palabra de Dios que emana de Dios, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Qué es lo que emana de Dios? Su palabra. Él es la fuente de agua viva. Y el problema es cuando empezamos a cavar para nosotros cisternas donde retenemos nuestra propia agua, nuestro propio balde, nuestra propia ración de agua, pero en que en definitiva son cisternas rajadas que pierden el agua. Pero Dios, Yahweh nuestro Dios, Dios es fuente de agua viva, dice ahí en Jeremías 2:13. Agua viva quiere decir agua que corre y se renueva permanentemente, que se refresca permanentemente, que se purifica, que es pura permanentemente, porque corre, es agua viva. Agua viva siempre es agua que corre, pero una cisterna es agua estancada. Y cuando nosotros nos convertimos en lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido, lo que nosotros mismos hemos
elaborado y que nos dio resultado y que lo hemos tomado del mundo de las empresas, de los negocios, de donde sea, y armamos esas cisternas propias de agua estancada y encima rajadas donde se pierde, no retiene el agua, estamos en un problema. Sucede que muchas veces hemos cavado cisternas rotas en nuestro ministerio que no retienen el agua. Y esas cisternas rotas son nuestras liturgias religiosas, tradiciones fuera de las Escrituras, instrucciones que no se ajustan a la palabra de Dios, desconocimiento del pacto de Dios con su pueblo. Cuando estás en la cisterna, ¿dónde quedó la revelación de Dios que te dio cuando te llamó? ¿Dónde quedó esa revelación? Pues yo he visto pastores, mira, hay pastores que me cuentan sus historias. Inclusive hay pastores que nos han llevado a la Ada y a mí, cuando los hemos ido a visitar en sus ciudades, a dónde comenzaron su ministerio. Hemos comenzado nuestro ministerio acá y hemos visto que si comenzaron el ministerio en esos lugares tan sacrificados, en lugares tan precarios, con un sacrificio tan grande, es porque verdaderamente había un llamado legítimo de parte de Dios, una revelación, una visión, un llamado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedó esa revelación, ese llamado? ¿Dónde quedaron los sueños que Dios te había dado? ¿Dónde? En quinto lugar, en el versículo 25 dice que los hermanos se sentaron a comer pan. Y está pasando, hermanos, está pasando y sigue pasando. Y eso es lo triste. Yo hablo con los pastores y digo, por favor, que no pase más. Hagamos algo. Volvamos a la palabra de Dios para que no les pase más, porque me siguen llamando que les sigue pasando. Entonces los miembros de la congregación que Dios ha puesto bajo tu cobertura se comienzan a ir. Te dividen la iglesia por la mitad y después la mitad que te quedó te la vuelven a dividir por la mitad y al cuarto que te quedó te lo dividen por la mitad. Se empiezan a ir. ¿A dónde se van? ¿A dónde? Dice que se sentaron a comer pan. ¿A dónde se van? Evidentemente a algún lugar donde se puedan sentar a comer el pan de la palabra de Dios que no reciben de tu parte. Se van al lugar donde puedan sentarse a comer el pan. El pan que no están recibiendo, y el pan es la palabra de Dios. Y vos te quedaste en la cisterna, solo con vos mismo y con Dios, sin siquiera un bocado de pan que te alimente a vos mismo. Tus hermanos se van y comen pan, y vos te quedás solo y muerto de hambre. Entonces comienza el tratamiento de Dios, que lo primero que hace es atacar tu soberbia y tu vanidad. Tu soberbia y tu vanidad. Esa soberbia que creció en vos producto de la revelación de Dios misma y el llamado para cumplirla, y que el ministerio recibiste un respaldo de Dios y ya no estás en el lugar donde empezaste y no tenés que hacer más los sacrificios que hacías cuando empezaste. Ahora el ministerio creció y se te llenó el corazón de soberbia y de vanidad. Entonces, dice que en primer lugar, Dios permitió que a José, su escogido, a quien él había dado una revelación extraordinaria, se le bajaron los humos, se dice en la metáfora popular, se le bajaron los humos, o sea que trató con José, trató con su soberbia y con su vanidad. En primer lugar, fue vendido a unos mercaderes ismaelitas. En primer lugar, fue vendido a unos mercaderes ismaelitas. En segundo lugar, fue llevado a Egipto. En tercer lugar, fue vendido a Potifar, el jefe de los carniceros. En cuarto lugar, una mujer sin principios se quedó sin su ropa. Quinto lugar, fue llevado a la cárcel. Sexto lugar, reveló el sueño del panadero y del copero del rey. Pero ¿saben qué pasó? El copero del rey, que fue el que quedó vivo, se olvidó de él. Eventualmente después se acordó, pero se había olvidado de él, seguía en la cárcel.
Cuando leo las Escrituras, a mí tampoco me gustan las actitudes de José, esa soberbia, esa vanidad que había desarrollado frente a sus hermanos. No me gusta. Principalmente cuando cuenta uno y el otro sueño que Dios le había dado, primero a sus hermanos, luego a su papá y a su mamá. Tampoco me gusta que muestre su superioridad a sus hermanos cuando ellos estaban trabajando. Se dieron cuenta que cuando ellos estaban trabajando lejos, que tuvo que andar preguntando dónde estaban, y los fue a ver para ver cómo estaban, y lo que sea, pero los fue a ver vestido con la túnica de colores que le había hecho su padre. El tipo estaba subido al caballo. En mi opinión, en estas condiciones de individualismo y soberbia, creyéndose superior por la revelación y la preferencia del Padre, José no podía cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Porque el propósito que Dios tenía para su vida no era vanagloriarse ni engrandecerse frente a sus hermanos, sino que era bendecir a sus hermanos. Entonces, damos gracias al Señor cuando estamos, la pregunta, ¿damos gracias al Señor cuando estamos pasando por diversas pruebas? Porque la verdad es que tenemos que dar gracias a Dios cuando estemos pasando por diversas pruebas, porque las pruebas son siempre para perfeccionarnos, aún en el ministerio. Debemos estar muy preocupados cuando estamos haciendo las cosas a nuestra manera y el Señor no nos corrige. Si estamos haciendo las cosas a nuestra manera y el Señor no nos corrige, esto significa que ya no nos trata más como a hijos. Porque el Padre que ama a sus hijos lo corrige y Dios a sus hijos los corrige. Entonces, ojo con que ya no te esté tratando más como a un hijo. Versículos 26 y 27 es cuando Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay? ¿Sí? Y les dice que lo vendan a los ismaelitas. Y miren el último párrafo, y sus hermanos convinieron con él. Convinieron quiere decir que hicieron un convenio, un pacto con él. Entonces aparece Judá, un ciego guía de ciegos. Un ciego guía de ciegos. Aparece Judá guiando a sus hermanos hacia un futuro incierto para su hermano José, dividiendo a los hermanos y provocando el dolor en el corazón de su padre, porque aún no solamente con José dividió a sus hermanos, sino con Rubén también fue la división, lean la historia, pero lo más llamativo es que sus hermanos convinieron con él, que era en definitiva un ciego guía de ciegos. Y una de las cosas más importantes que tenemos que aprender, aún como pastores, aún como líderes de una congregación, aún como servidores de una congregación, aún como miembros de una congregación que son llamados, como todos los miembros de la congregación, a ser sacerdotes del Dios Altísimo. Nunca sigamos a ciegos guías de ciegos. Los hermanos siguieron a Judá y vendieron a su hermano. Nunca sigamos a ciegos guías de ciegos. Se hace muy evidente que las religiones, incluyendo la religión cristiana tradicional, estoy hablando, tiene muchos líderes y referentes que son ciegos, guías de ciegos. Y Jesucristo dijo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. En el Nuevo Testamento es muy claro cuando habla de estas personas, llamándolos indoctos e inconstantes. Vamos a leer dónde dice eso de los indoctos e inconstantes y qué es lo que hacen los indoctos e inconstantes. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de nuestro Señor siempre es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Y empieza por las epístolas de Pablo, presten atención, en las cuales hay algunas difíciles de entender. Entonces está diciendo, en algunas epístolas de Pablo hay cosas difíciles de entender. Pero después se refiere a quiénes tienen problemas para entenderlas. ¿Quiénes? Los indoctos e inconstantes. Esos las tuercen. Son difíciles de entender, pero no las tratan de entender en la hermenéutica correcta. Los indoctos y los inconstantes las tuercen. Pero fíjense la particularidad de torcer las epístolas o de torcer el Nuevo Testamento.
Se empieza por torcer Gálatas, fundamentalmente, Efesios, Romanos, se empieza por torcer las epístolas de Pablo, pero después una mentira siempre se sostiene con otra mentira. No alcanza, las mentiras no se sostienen a sí mismas, o no se sostienen por sí solas. Siempre unas mentiras hay que sostenerla con más mentiras. Entonces miren lo que dicen. Como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, empiezan torciendo las epístolas de Pablo y después tienen que sostener la mentira con otras mentiras, o sea, terminan torciendo también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Quiénes? Los indoctos e inconstantes. Yo quiero que ustedes vean quiénes son indoctos. Indoctos son incultos, esos son sinónimos, ¿se acuerdan de lo que es sinónimos, no? Sinónimos. Indoctos, quiere decir incultos, iletrados, ignorantes, incapaces, rústicos. Interesante. Indoctos, iletrados, ignorantes. Gente que no estudia. Gente que no estudia la palabra de Dios. Gente que no estudia. Pero algunos quieren estudiar o se han propuesto estudiar, pero que son inconstantes. ¿Qué son los sinónimos? Variables, mudables, inestables, frágiles, inseguros, cambiantes, discontinuos, vacilantes, fluctuantes, flacos, móviles, caprichosos, infieles, noveleros, inconsecuentes, informales, livianos, volátiles, alocados, irreflexibles, veletas. Después léalo de vuelta a esta pantalla. Lo que quiere decir es que indoctos son que no estudian la palabra de Dios. Inconstantes, que las veces que han empezado a estudiar la palabra de Dios, han abandonado por el camino. ¿Y cuál es lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios dice en relación a los indoctos inconstantes? Que tuercen las epístolas de Pablo y también las otras escrituras. Es muy fuerte lo que les estoy diciendo. Son ciegos guías de ciegos. Ya sabemos cómo funciona la soberbia de la mente carnal. Una mente debe ser respaldada por una o más mentiras, una mentira, ya se los dije recién, tiene que ser respaldada con más mentiras, y se arma una cadena que no se termina más. Entonces, en su arrogancia, se transforman voluntariamente en ignorantes, porque es voluntario. ¿Se dan cuenta que es involuntario? Nadie los manda a ser indoctos, todo lo contrario. La palabra de Dios dice que, por ejemplo, en Oseas 4:6, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y después, no habla del pueblo en general, pero después se refiere a los ministros, se refiere a los sacerdotes. Le dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Está hablando de sacerdotes. Entonces, se dan cuenta que no está hablando del vecino de al lado que no conoce al Señor. A ese hay que predicarle el Evangelio. Pero el que viene al Señor tiene que conocer la palabra de Dios, aún como pueblo. Tiene que tener conocimiento. Y más cuando empieza a ejercer su sacerdocio, tiene que hacerlo sobre la base del conocimiento de la palabra de Dios. No podemos menospreciar ni prescindir del conocimiento de Dios y sus instrucciones de vida, para que la vida dé en el blanco. Entonces, por eso digo que es voluntario. Es voluntario. Yo cuando veo a los pastores que empiezan a estudiar y no siguen, no tienen la constancia, no tienen la perseverancia, yo me preocupo. Y usted dice, pero no puede haber pastores en esas condiciones. Sí los hay. Sí los hay. Y yo les digo, pastores que están mirando este video, líderes, servidores, hermanos de las congregaciones, cuando empiecen a estudiar algo, autodisciplínense para terminar, como el que comienza a construir una torre, que se sienta primero para ver si tiene lo suficiente como para terminarla. Si tenés lo suficiente, si tenés el corazón para acabar de estudiar las Escrituras. Si no, dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa. No seas pastor, no seas líder. Es más, lo dejo ahí. Voluntariamente han decidido desconocer el Evangelio de nuestro Redentor Jesucristo. Porque desconocen el Evangelio. ¿Por qué? Porque desconocen como mínimo los siguientes fundamentos del reino de Dios y nuestra inclusión en el reino de Dios. Entonces desconocen el Evangelio. Porque el Evangelio es
El reino de Dios se ha acercado a los hombres. El reino de los cielos se ha acercado. Esa es la buena noticia. Evangelio proviene de una palabra griega que significaba cuando venía, cambiaba el emperador por un emperador nuevo y tomaba su puesto, y venía el heraldo del emperador y tocaba la trompeta y anunciaba que había un emperador nuevo. Entonces, por eso se llama Evangelio, porque la buena noticia es que hay un nuevo emperador, y la nueva noticia del Evangelio del reino de Dios es que ahora se ha cambiado el reino de Satanás, que Adán y Eva le habían cedido a Satanás. Ha venido Yahshua, ha venido Jesucristo en representación de su Padre a recuperar el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Entonces hay que conocer en profundidad el Evangelio del reino de Dios. En primer lugar hay que conocer a Dios. En segundo lugar hay que conocer el pacto de Dios con su congregación. ¿Cuál es el pacto? ¿En qué consiste? Porque muchos cantan Dios de pacto en las iglesias. Dios de pacto, Dios de pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Conocen el pacto de Dios con su congregación, con la iglesia? En tercer lugar, que la salvación es para el pueblo de Israel, hay que saberlo. La salvación es para el pueblo de Israel. En cuarto lugar, hay que saber que nosotros hemos sido hechos parte de su congregación de Israel. Hemos sido injertados en el olivo, en el buen olivo, a pesar de que éramos gentiles, por Yahshua, por Jesucristo. En quinto lugar, el poder y la obra del Espíritu Santo. ¿Tiene poder? ¿Por qué tiene poder? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y la segunda pregunta es ¿para qué? ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es su obra? En sexto lugar es conocer a Jesucristo mismo. En séptimo lugar, ¿en qué consiste el Evangelio del reino de Dios, predicado por Jesucristo? Y decimos que es voluntariamente, porque si tuvieran corazón de discípulos, es decir, un corazón enseñable, escudriñarían, como les decíamos los de Berea en el texto inicial, escudriñarían, estudiarían sistemáticamente las Sagradas Escrituras, estudiarían la Torá, estudiarían los profetas, estudiarían el pacto renovado, o sea, el Nuevo Testamento, y aprenderían. Yo les dije, desconocen voluntariamente esas 7 cosas, que se las estoy poniendo en la pantalla, se las voy a poner grande para que cuando revean este video puedan detenerse allí en las 7 cosas que desconocen voluntariamente. Muy bien. Yo les he puesto en su material de estudio el desarrollo con textos bíblicos de estas 7 cosas, creo que son, 7 cosas. Desconocen voluntariamente a Dios. Y les puse el texto de Deuteronomio 7, 9 al 11, donde se habla de dónde sale esa canción, que creo que es de Marcos Witt, que es una canción hermosa y muy inspirada en las Sagradas Escrituras, que tituló él Dios de pactos, pero no conocen ni creen en el Dios de pacto, porque no conocen el pacto. Y el pacto está a que se refiere esta canción, no el pacto, sino a lo que se refiere esta canción. Se ha musicalizado lo que dice Deuteronomio 7, del 9 al 11. En segundo lugar, desconocen voluntariamente el pacto. O sea, no solamente desconocen al Dios de pacto, sino que desconocen el pacto de Dios con su congregación. El pacto de Dios con su congregación es un pacto de gracia y fidelidad. Acuérdense siempre. Te dicen su pacto de gracia. No. Un pacto de gracia es medio pacto. Es un pacto de gracia y fidelidad que trae como consecuencia el cumplimiento del propósito de Dios con los suyos. Es un pacto de fidelidad y de gracia. ¿Por qué decimos que es un pacto de fidelidad y de gracia? Porque trae como consecuencia el cumplimiento del propósito de Dios con los suyos si observamos el pacto total, completo. Pacto de gracia y fidelidad. Quiero que presten atención al versículo 4, que vamos a leer ahora en Éxodo 19, del 3 al 6. Presten atención al versículo 4, porque en el versículo 4 van a encontrar el pacto de gracia. Y en el versículo 5 vamos a encontrar el pacto de fidelidad. A ver, lo voy a repetir porque lo hice en la ensalada.
En el versículo 4 que vamos a leer, usted va a encontrar el pacto de gracia. En el 5 va a encontrar el pacto de fidelidad, ¿no? O la parte del pacto de gracia, la parte del pacto que es de fidelidad, y en el 5 y el 6 es el propósito de Dios para su iglesia, para su congregación. A ver, dice Éxodo 19 del 3 al 6. Y Moisés subió a Dios, y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis, este es el 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Pura gracia, esclavos donde Dios hizo todo, y los sacó como sobre alas de águila y los ha traído a él. El versículo 5 es el de fidelidad, la parte del pacto de fidelidad. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, siempre que en la Biblia vean, dar oído es dar oído para obedecer. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en el versículo 6, el propósito de Dios. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, miren qué interesante el pacto de fidelidad y de gracia de Dios. Quiero que lo veamos más detenidamente, se lo voy a poner en una pantalla. El pacto de Dios con su congregación. Primero, el pacto de gracia es la salvación sin obras para lograr, sin mérito para lograr merecer la salvación. Es simplemente el retorno a la casa del Padre a través de la teshuvá, por medio de Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, el pacto de fidelidad se hace realidad a través de la emuná, que es dar oído a la voz de Dios, la cual significa escuchar para obedecer, que es el compromiso, la lealtad y la fidelidad a quien pagó el precio de nuestra redención. Puede ser que alguien haya pagado semejante precio y nosotros seamos infieles a quien nos redimió. En tercer lugar, el propósito de Dios para su congregación es que seamos su especial tesoro sobre todos los pueblos, un reino de sacerdotes y gente santa. Eso nos lleva a ejercer permanentemente nuestro sacerdocio, que somos un reino de sacerdotes, nos lleva a ejercer permanentemente nuestro sacerdocio como sacerdotes de Dios en los tres ámbitos de nuestro sacerdocio, que son, primero, en nuestra familia, segundo, en la familia de Dios, y tercero, hacia el mundo, que en lecciones oportunas he explicado. Entonces, muy interesante que ustedes puedan entender esto. En tercer lugar, decíamos que desconocen voluntariamente que la salvación es solamente para el pueblo de Israel. Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué él dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque no hay un nuevo pacto. Lo que está traducido en la Reina Valera como nuevo pacto, en realidad la traducción correcta sería la renovación del pacto. Porque no hay un nuevo pacto. No hay un pacto con los gentiles. Hay un pacto renovado en la sangre de Jesucristo con las mismas condiciones. Jesucristo demuestra que Él no vino a los gentiles. No existe tal cosa como la iglesia gentil. La iglesia gentil es una construcción teológica de la iglesia romana. La iglesia gentil es una construcción teológica de la iglesia romana que se llama la teología del reemplazo, que Dios desechó a la mujer con la que se había casado, que había hecho el pacto de bodas en el monte Sinaí, con la que se había casado, se divorció de la mujer con la que se había casado, con la iglesia, con la congregación con la que se había casado, y se casó con una ramera, con una que andaba atrás de los ídolos, la iglesia gentil, la que andaba atrás de los ídolos. Y eso es incongruente aún en un razonamiento lógico. Yahweh Dios no se divorció de la mujer con la que hizo su pacto de bodas, su ketubá en hebreo con K, ketubá con B larga, ketubá, en su pacto de bodas con su congregación en el monte Sinaí, hizo su ketubá, su pacto de bodas, y fue como un marido para ellos, aunque ella fuera infiel. Entonces sí, claro, ella fue infiel. Por eso tuvo que venir Yahshua a renovar el pacto, pero sigue siendo con la misma mujer, con la misma congregación.
Entonces es muy importante que nosotros entendamos lo que sigue en esta explicación. Entonces vamos a entender que la parábola del hijo pródigo, cuando que cuenta Yeshua, en realidad se está refiriendo a las dos casas de Israel. La casa de Judá, formada por las dos tribus del sur, que son Judá y Benjamín, que es el hijo mayor que se quedó en la casa del padre, y la casa de Efraín, formada por las 10 tribus del norte, que son las tribus que se fueron de la casa y se mezclaron con las naciones y se hicieron gentiles. Se mezclaron con las naciones y se hicieron gentiles. Hoy no saben ni siquiera quiénes son. También podemos mencionar la parábola de la oveja perdida, que también se refiere a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que son las tribus del norte, son las ovejas perdidas de la casa de Israel y tantas otras enseñanzas de Jesucristo. Pero yo les quiero dar algo del libro de Revelación, de lo que llamamos Apocalipsis, lo que mal llamamos Apocalipsis, que en realidad es Revelación. Encontramos la siguiente escritura que nos demuestra claramente que la desposada, la esposa del Cordero, la Jerusalén que descenderá del cielo de Dios, tendrá en su muro solamente 12 puertas, con nombres inscritos en cada puerta. Presten atención, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Esto significa claramente que no habrá una puerta para que entren los gentiles. No habrá una puerta para que entren los gentiles. Aunque se llamen a sí mismos la iglesia gentil. No existe tal cosa como la iglesia gentil. Porque la congregación gentil no existe en la Biblia. Porque Dios no tiene iglesia gentil. Porque Él apartó o santificó para sí mismo un pueblo para que sea su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, y ese pueblo es y será Israel. Si ustedes miran Apocalipsis 2:9, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Querés estar en la boda del Cordero? Tenés que pertenecer acá a la desposada. Es muy claro. Porque vamos a estar en las bodas del Cordero. ¿Quiénes? Si no perteneces a la desposada, no vas a estar. La esposa del Cordero. Dice el versículo 10, Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con, ¿cuántas puertas? 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los cimientos, los apóstoles de Jesucristo. Y la cuarta cosa que decíamos es que estos ciegos, guías de ciegos, desconocen voluntariamente que nosotros hemos sido hechos parte de su congregación Israel. Ignoran voluntariamente que esta es la única manera de ser parte de sus pactos, si somos injertados en su congregación. Inclusive ser parte del pacto renovado en la sangre de Jesucristo. Porque Él no vino a buscar a los gentiles, vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su congregación es su pueblo escogido, y Él escogió a Israel con sus 12 tribus, y a pesar de que nosotros éramos gentiles, Jesucristo nos ha injertado en su pueblo y nos ha hecho parte de sus pactos con su pueblo y nos ha hecho parte de sus promesas con su pueblo. Es muy importante que entendamos eso. Nos ha injertado. Así como salió una multitud de gentiles con las 12 tribus cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, esa multitud de gentiles salió con ellos y cruzaron el Mar Rojo también y caminaron hasta el día de Pentecostés al pie del monte Sinaí, donde Dios hizo el pacto de bodas con las 12 tribus. Y no dijo: hago el pacto de bodas con 12 tribus más los gentiles. Dijo: lo hago con las 12 tribus. Esos gentiles que salieron con el pueblo, con la congregación de Dios, están dentro del pacto, están incluidos en el pacto,
Y no hay 12 tribus, sino que están incluidas en las tribus de Israel, aunque hayan sido egipcios y de otras naciones que vivieran en Egipto, que era el imperio. Entonces, es muy importante que entendamos que el hijo primogénito de Dios es Israel. Y que, ¿por qué? Les digo que entendamos que el hijo primogénito de Dios es Israel. Se lo dijo en Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, le dijo Yahweh a Moisés, Yahweh ha dicho así, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Quién es el primogénito de Dios? Israel. Por eso ahora entendemos Juan 1:11, que quiere decir ser adoptados como hijos suyos. Ser adoptados como hijos suyos quiere decir incluidos en su hijo Israel. En Jesucristo, al hacernos parte de su congregación, Israel nos ha hecho hijos suyos, nos ha incluido. Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Entonces, es muy interesante ver al apóstol Pablo predicando esto en Romanos capítulo 11, a la congregación gentil de Roma, o a las congregaciones, porque la iglesia de Roma estaba formada por varias pequeñas, formaban una sola congregación, pero eran varias pequeñas en casa de familia. Y le explica a personas que no eran de ascendencia judía, que los que somos de la fe de Jesucristo hemos sido hechos parte de la congregación de Israel. Pablo utiliza ahí en Romanos 11 la metáfora del olivo y sus ramas, diciendo que nosotros, los que no somos descendientes físicos de las 12 tribus de Israel, que éramos por naturaleza ramas del olivo silvestre, hemos sido injertados en el buen olivo y hemos sido hechos participantes de la raíz que es Jesucristo y de la rica savia del olivo que es la Torá. Entonces, nosotros, y usted dice, no, pero los judíos se circuncidan. Nosotros también nos hemos circuncidado porque la Escritura enseña que en la circuncisión, búsquelo después en su Biblia, si le digo la cita, en Colosenses 2:11, dice que en la circuncisión de Jesucristo hemos cumplido el rito de la circuncisión para ser añadidos no al pacto con Israel, sino al pacto con Abraham. Entonces, por eso dice que en Jesucristo aún hemos ido al pacto con Abraham, al pacto abrahámico, habiendo pasado por el bautismo de Teyubá en el nombre de Jesucristo, habiendo sido bautizados. En su circuncisión hemos sido bautizados en nuestro corazón. Entonces, es muy interesante Efesios 2:11, que nos ha hecho conciudadanos de los santos. A ver, yo les decía que cuando Dios hizo su pacto con su pueblo también había gentiles. Quiero darle la referencia. Éxodo 12, 37 y 38. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Una grande multitud de gentiles también estuvieron incluidos en el pacto sinaítico al pie del monte Sinaí, donde se les dio los 10 mandamientos. Y se hizo el pacto de Teyubá, el pacto de bodas de Dios, y también fueron incluidos en ser un reino de sacerdotes y gente santa, un especial tesoro. La otra cosa que desconocen voluntariamente estos ciegos, guías de ciegos, es el poder y la obra del Espíritu Santo. El poder y la obra del Espíritu Santo está profetizado allí en Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La obra del Espíritu Santo es dar la ley de Dios en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. Ezequiel lo ratifica, Ezequiel 11:19 dice, y le daré un corazón y un espíritu nuevo
pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. ¿Ven para qué el Espíritu Santo? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Y Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, que andéis en mi pacto. Y desconocer todo esto es desconocer a Jesucristo mismo, porque ya lo dijimos en Juan 1:14, habla de que la Torá, el pacto de Dios, la palabra de Dios, el logos en griego, la Torá en hebreo, dice, y aquel verbo fue hecho carne, aquella Torá fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es muy interesante que tengamos en cuenta Mateo 5, del 17 al 20, donde habla que Yahshua no vino para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir, y que ni la ley ni los profetas va a pasar hasta que todo se haya cumplido, hasta que pasen el cielo y la tierra, y todo se haya cumplido. Muy interesante que desconocen también voluntariamente en qué consiste el Evangelio del Reino de Dios predicado por Jesucristo cuando dijo, arrepentíos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Crees qué quiere decir arrepentíos y creed en el Evangelio? ¿Qué es arrepentíos y qué es creer en el Evangelio? Todos temas que hemos estudiado a lo largo de este curso. Quiero terminar con esta clase con una conclusión. Aunque me lleve unos minutos más, quiero terminar con alguna conclusión que nos llevemos hoy de esta clase. Cuando Dios permite que te encuentres en completa soledad en una oscura cisterna, en tu intimidad contigo mismo, en tu intimidad con Dios y con su palabra, porque yo les dije, Dios hace silencio, pero nunca se aparta de nosotros. Entonces, por eso digo, en una oscura cisterna, en intimidad contigo mismo, con Dios y con su palabra, debes profundizar, debes indagar, debes escudriñar y determinar qué es lo que el Espíritu de Yahweh te está diciendo en cada tema y en qué te está corrigiendo. ¿En qué te está corrigiendo? Porque le pasó a José. Y es un tipo de Jesucristo, así que le pasó a José. ¿Qué es esta escudriñar? A ver, analizar cada tema y en qué te está corrigiendo. Es las causas, analizar las causas de las situaciones y el propósito de Dios al permitirte que estés como José en la cisterna. ¿Por qué Dios me permite estar en una situación así? ¿Por qué Dios permite que esté en la cisterna como estuvo José? En completa soledad. Donde puedes hacer un verdadero examen. Para eso. Para eso en la cisterna en completa soledad. Para que puedas hacer un verdadero examen y una sincera evaluación de tu vida. Para alinear tu vida y tu ministerio a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Y evitar ser un ciego guía de ciegos. Es tiempo. Es tiempo. Si estás en la cisterna, es tiempo. Es tiempo. Es tiempo de escudriñar las Escrituras y hacer un verdadero autoexamen, una evaluación de tu vida. ¿Para qué? ¿Para quedarte en la cisterna? No, para cumplir el propósito de Dios para tu vida. Solamente el Espíritu del Señor y nosotros mismos, su Espíritu y nosotros mismos, ni tu padre espiritual, ni tu copastor, ni tu amigo pastor de otra iglesia, nadie, solamente el Espíritu del Señor y nosotros mismos conocemos cuáles han sido las cosas que hemos hecho fuera de las instrucciones de la palabra de Dios. ¿Cuáles han sido las razones de esos errores que hemos cometido? ¿Por qué los hicimos? ¿Fuimos engañados? ¿Qué pasó? ¿Y en qué cosas debemos hacer un verdadero arrepentimiento bíblico, una teshuvá? Clamando al Señor que no nos deseche, como le pasó al rey Saúl, o como le pasó a Esaú,
sino que nos dé la oportunidad de enmendar nuestro camino, ajustándonos a su perfecta voluntad expresada en las Escrituras. Sabemos cómo es Dios, sabemos que clemente y misericordioso es Yahweh, que es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Sabemos que por su bondad no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias hacia nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero recibimos el perdón de Dios a través de Jesucristo. Y hoy es el tiempo en que volvamos como siervos de Dios a recibir el perdón de Dios, si nos hemos apartado de su perfecta voluntad expresada en las Sagradas Escrituras. Porque lo peor que le puede llegar a pasar a un siervo de Dios es perder el ministerio. Lo peor. Por eso he clamado a Dios muchas veces que tenga misericordia de mí y me permita seguir estando en sus atrios a pesar de mis errores. Yo le he fallado muchas veces al Señor, pero su gracia ha sobreabundado sobre mi vida y no me ha desechado. A ti tampoco te va a desechar si haces una verdadera teshuvá y estás dispuesto a caminar en emuná. Por eso ruego al Señor que me permita en este mismo instante contagiarlos del profundo temor de Dios que tengo. Diría que es miedo y hasta terror de Dios de que pudiera perder el ministerio por no ser sensible a su voz. Porque lo he visto muchas veces con pastores amigos míos y fue muy doloroso cuando han perdido el ministerio y algunos inclusive han perdido la vida. En estos momentos me vienen algunos recuerdos a la mente. Eso me produce un terror por la majestuosidad del Señor. Pero sé que el Señor mira el corazón de sus hijos y por eso cada vez he rogado que me dé un corazón sensible a su palabra. Amados sacerdotes de Dios, les está hablando en esta clase el más inútil e imperfecto de los pastores, el más inútil e imperfecto de los siervos de Dios. El Señor ha sido clemente y misericordioso conmigo. No me pagó conforme a mi indignidad, sino que me cubrió con su amor. Como dice la Escritura, este pobre clamó a Yahweh y Dios lo oyó. Por tanto, los aliento a cada uno de ustedes a hacer un verdadero examen interior de su propia vida, de su sacerdocio en su propio hogar, de su sacerdocio en la familia de Dios y hacia el mundo, para hacer la necesaria teshuvá que traiga sanidad a su corazón y les dé un propósito renovado, alineado con el propósito de Dios. Este es el orden de autoexamen que debemos hacer cada uno de nosotros y cada uno de ustedes. Este es el orden del autoexamen que yo les estoy proponiendo que haga cada uno de ustedes en oración. Hoy mismo, si es posible, mañana en oración, que aparten un tiempo a hacer este autoexamen delante de Dios. Primero, autoexaminar la propia vida. Segundo, autoexaminar el matrimonio y la propia familia. Tercero, autoexaminar nuestro servicio en la iglesia del Señor. Cuarto, autoexaminar nuestro testimonio y servicio al mundo en cumplimiento de la Gran Comisión. Una vez más, los aliento a no bajar los brazos, a no retroceder, a continuar en la vocación con la que hemos sido llamados. Porque, ¿saben qué? La mies es mucha y los obreros son pocos. Cada uno de ustedes ha invertido una vida detrás de un llamado ministerial. Y este tiempo es una hermosa oportunidad para alinear todo ese ministerio a la revelación de las instrucciones de Dios contenidas en su santa palabra. Hemos estudiado las principales cosas, no todas, que los ciegos guías de ciegos, indoctos e inconstantes tuercen, pero no solamente para su propia perdición, sino que viven engañados y siendo engañados. Entonces nos encontramos con personas que hacen lo peor que puede hacer un ser humano. ¿Saben qué es lo peor que puede hacer un ser humano? Hacer tropezar a los más pequeños del reino de Dios. Porque Jesucristo fue muy claro
Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropieces. Finalizo esta breve enseñanza haciéndoles dos preguntas, solamente dos preguntas. Primero, ¿dónde se encuentran escritas las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas? ¿Dónde se encuentran escritas las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas? Y segunda pregunta, ¿dónde está escrita la voluntad del Padre de nuestro Redentor? Y les digo que tomen como referencia Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. El verdadero arrepentimiento bíblico, es el retorno a la casa del Padre, que es el lugar donde se vive de acuerdo con sus instrucciones, es decir, de acuerdo con su Torá. Debemos amar al que de tal manera nos amó que ha dado a su Hijo unigénito por nosotros. Ahora, si amamos a Dios, ¿cómo se demuestra? Porque por su fruto los conoceréis. Y no puede un árbol malo dar buen fruto, ni un árbol bueno dar mal fruto. Entonces, ¿qué dice 1 Juan 5.3? 1 Juan 5.3 dice, pues este es el amor a Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Yo quiero darles las gracias a todos ustedes por haberme acompañado en esta clase. Y recordarles que manden el trabajo práctico de acuerdo a las instrucciones del libro. Ustedes ya saben porque han venido mandando todos sus trabajos prácticos. Por favor, manden el trabajo práctico de esta lección y yo les doy infinitas gracias por haber compartido con nosotros esta clase. Y los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Que Yahweh nuestro Dios los bendiga y los guarde. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.